Pensamos en el paciente, pero también cuando hablamos del Alzheimer pensamos en la familia, ¿no? Porque la familia, Marcela, sufre muchísimo. Correctísimo. Hay que ser muy tolerante, dar mucho amor, porque los pacientes, es decir, no reconocen la enfermedad. Y en realidad los que primeros se dan cuenta de los síntomas son los familiares. Ayer hicimos una entrevista con el doctor Oscar López, que es un médico argentino radicado en Estados Unidos, es profesor de neurología de la Universidad de Pittsburgh y él está abocado al estudio del Alzheimer. Vamos a ver la nota porque le preguntamos cómo podemos prevenir la enfermedad, si hay manera de prevenirla, cuáles son los factores que protegen de tener la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento. Lo vemos y después lo ampliamos la información. Hay dos cosas. Una es que hay mayor difusión sobre lo que es la enfermedad y hay un fenómeno demográfico que se espera, esto se ha hecho, ocurre en todas partes del mundo, que se sabe que el 10% de la población mayor de 65 años tiene la enfermedad de Alzheimer. Estamos viviendo más, o sea, hay un aumento en la expectativa de vida y por lo tanto estamos viendo más Alzheimer y a su vez hay una mayor conciencia en la sociedad para darse cuenta de que la enfermedad existe y que cuando aparecen los primeros síntomas se reportan al médico. No se sabe qué es la causa, nadie sabe cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí se ve, por ejemplo, que con hay nuevas técnicas que pueden detectar una proteína en el cerebro. Lo que no se sabe es cuál es el significado de eso. Hay gente que tiene esa proteína y quizás nunca desarrolle los síntomas de la enfermedad. O sea, una cosa es ver la proteína en el cerebro usando técnicas muy sofisticadas y la otra cosa es manifestar la enfermedad. No todos los que tienen la proteína van a hacer la enfermedad. ¿Y por qué algunos la hacen y otros no la hacen? Eso nadie lo sabe. Lo que sí se sabe ahora es que existe un balance. El cerebro no funciona con blanco y negro, funciona con tonalidades. O sea que tenemos gente que tiene una proteína en el cerebro y una vulnerabilidad a tener la enfermedad. Pero a su vez tiene factores que compensan eso. La actividad cognitiva, la actividad física, el consumo moderado de alcohol. Todos esos son factores que tienden a proteger el cerebro. Y después hay otra serie de factores como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que le causan una vulnerabilidad al cerebro. Todo lo que uno puede hacer cuando tiene entre 45 y 55 años de edad es tremendamente importante. Porque eso es lo que nosotros vamos a recoger cuando tengamos 85 años. O sea, el hecho de tener una vida sana, de comer sano, de hacer ejercicio, de tener alguna actividad intelectual, eso no hay que hacerlo cuando uno ya tiene 85 años y el problema de la memoria está ahí. Hay que empezar cuando uno está entre los 45 y 55 años de edad. Y si uno pudiera hacer un diagnóstico una década antes que aparezcan los síntomas, ¿se puede actuar en ese momento? No, porque no hay cura. El tratamiento que hay ahora es para enlentecer la enfermedad. Y las drogas que hay funcionan, pero no son drogas mágicas, o sea, no es que uno le dan un remedio para el Alzheimer y la persona se cura. Simplemente enlentecen la enfermedad y hacen eso. Bueno, cuando hablamos con el doctor López, él comentó que estaba en estudio una vacuna que se daría cuando aparecen los primeros síntomas en los pacientes. Es decir, también la idea ahora es de trabajar, como dijo él, en encontrar el diagnóstico 20 años antes, porque en realidad se ha visto por autopsias inclusive, que casi toda la población tiene estas placas de esta proteína amiloide en el cerebro. Ahora, ¿cuál es el secreto por qué algunos desarrollan la enfermedad y otros no? ¿Y por qué? Como dijo el doctor, hay un balance de factores que nos protegen, de factores que nos hacen ser más vulnerables a tener la enfermedad. Tener una comida saludable, una alimentación saludable, consumir mucho pescado, él lo mencionó ayer, consumir mucho pescado, no tener sobrepeso,
controlar la presión arterial, controlar la diabetes, son todos factores que hacen que nosotros podamos, no digo prevenirla. No, porque no existe esa prevención, pero protegernos. Pero ¿no? proteger. Claro. Y por ejemplo, estudiar, ¿no? Estudiar, sociabilizar. En realidad, el hecho de sociabilizar, estar hablando con un par, comentar una película, hablar de cosas que han visto, eso hace que también la cabeza de ellos trabaje. No es solamente hacer crucigramas o el sudoku como mucha gente piensa, que eso mantiene ágil el cerebro. No, sociabilizar, estar entre gente y sobre todo contar cosas. Contar cosas es importante. Y no hay que confundir cuando uno se olvida las cosas porque, bueno, es más distraído o ha llegado a una edad en donde se olvida generalmente de lo que puede ser olvidarse por el Alzheimer. No es lo mismo. No recordar, si yo voy al cine, no recordar quién son los actores o de qué se trata la trama de la película, que no recordar que fui al cine. Tener una propensión. Claro, no recordar que fui al cine. Claro. Eso es otra cosa diferente a y cuando la gente, digamos, ¿cómo diferenciar quién se olvida porque tiene Alzheimer, quién se olvida porque es normal? Hay un envejecimiento que es normal en la gente. Ahora, si yo envejezco y soy igual que mi par, está todo bien, pero si tenemos la misma edad y yo me olvido de las cosas, tengo conductas inapropiadas y no me doy cuenta, bueno, ahí es un llamado de atención. Y son los familiares los quienes primero reconocen estos síntomas y son los que acuden al médico. Y también son los familiares los que tienen la tarea pesada de acompañar a un enfermo de Alzheimer. El doctor López decía que no importa cuántas veces uno tenga que repetir la respuesta a la misma pregunta que pregunta un padre o un abuelo o un tío, porque hay que bajarles el nivel de angustia y todas las veces que sea necesario contestar la misma pregunta, hay que contestarlas, porque la contención y el cariño también hacen al círculo íntimo de la persona que tiene Alzheimer. Así que bueno, la meta hoy en día es ser paciente, amoroso, generoso con el tiempo. Ser paciente. Lo que pasa es que también es doloroso para un familiar, imagínate si es un familiar cercano, una mamá o un papá que se encuentra en ese estado, porque también implica relacionarse de otra manera, ¿no? Con una persona a la que hay que reconocer. Claro. Porque como uno la conocía anteriormente, ya no se puede vincular, porque esa persona ya no es más como era antes. Es una nueva persona que se presenta ante nosotros. Y esto ha significado, la población, como dijo el doctor López, es más longeva, vive más años, entonces aparecen muchas cosas que antes no aparecían. Antes, si vos te recordás, cuando una persona se volvía mayor y se olvidaba las cosas, decían, tenía arteriosclerosis. Y a lo mejor eso que era arteriosclerosis en una época, hoy en día es lo que es el Alzheimer. Y esto, la gente que tiene Alzheimer, es un costo en salud pública muy importante. Por eso ahora casi todos los gobiernos están abocados y hay un presupuesto importante para descubrir cuál es la trama intrínseca del Alzheimer y tratar de encontrar antes que aparezcan los síntomas, sino predecir que esta persona, es difícil de predecirlo porque puedo tener las lesiones, por supuesto, y no presentar la enfermedad. Lo que vos estás apuntando ahora me parece fundamental como para establecer y dejar una línea lo que tienen que ser las políticas públicas, no las políticas de Estado respecto a la prevención, ¿no? Lógico. Más allá de los números, porque se sabe que la cura lleva, digamos, presupuestariamente una cifra mucho mayor de lo que implica aportar a prevención, ¿no? De tener una pauta presupuestaria para prevención es lo indicado para todas las enfermedades, absolutamente para todas. Y no solamente por lo que implica en números, porque me parece muy frío, sino porque hace a la salud de la población. Tiene que estar en la mente de las políticas públicas, sanitarias. Por eso es importante recordar, como dijo también el doctor López, entre los 45 y los 55 años tenemos una ventana importante. Si no lo hicimos anteriormente, no está todo perdido. Hay que tratar de llevar una vida saludable. Lo que hace bien para el corazón, hace bien para el cerebro. Llevar una vida saludable, no excederse en peso, controlar la presión arterial, controlar la diabetes, consumir pescado y sobre todas las cosas sociabilizar y estar entre sus pares. Y también un signo que es importante, que puede predecir a veces el camino hacia el Alzheimer, es la depresión. Así que hay que tener cuidado cuando uno ve un familiar que está depresivo, que está aislado, hay que tratar de integrarlo porque puede ser una manifestación primaria de lo que puede venir. Muchísimas gracias, bueno, Marcela Gorri, buenas tardes. Muy interesante.